Martes 17 de diciembre de 2024 y estos son los números del día. 6,09 el cierre del real ayer, otra vez escalando el dólar en Brasil en una incertidumbre que están afectando a los mercados brasileños que no da tregua. De hecho, en el comienzo de la jornada de este martes vuelve a dar otra suba, el dólar vuelve a dar otro saltito, ya ubicándose una vez más por encima de 6,10. Este es el máximo número en el que había cerrado, había oscilado en determinados momentos por encima de 6,10, pero nunca había cerrado tan cerca en este 6,09. Bueno, habrá que ver cómo cierra hoy. Lo preocupante es que ayer hubo una intervención muy fuerte del Banco Central para tratar de moderar el alza del dólar con un desembolso de cerca de 4.600 millones de dólares que terminó desembolsando justamente el Banco Central a través de distintos instrumentos monetarios y financieros para calmar esta desesperación que están teniendo los mercados. Lo que pasa es que no depende tanto del Banco Central, sino de las señales fiscales. El mercado sigue esperando un gesto fuerte de un gobierno que está de alguna manera en convalecencia, porque claro, Lula da Silva aún hoy sigue en el estado y en la ciudad de San Pablo sin poder regresar a Brasilia y sin poder ponerse a trabajar de forma completa por la operación a la que fue sometida el lunes de la semana pasada por el hematoma subdural. Estuvo igualmente ayer reunido con el ministro de Economía, Fernando Haddad, que hasta donde pudo le marcó algunos lineamientos de ciertas medidas que estarían anunciándose o a punto de anunciarse, pero si el mercado ya venía convulso, la situación de Lula no ayuda, con lo cual muchos anticipan que tenemos varias semanas por delante de inestabilidad financiera en Brasil. 3,9% la suba del Producto Bruto de la economía argentina en el tercer trimestre de 2024, saliendo oficialmente Argentina de la recesión. Un dato que era celebrado por el gobierno argentino, el propio Javier Milei utilizando las redes sociales para plantearlo como un logro muy importante. Esto tiene que ver esencialmente con lo fuerte que había sido la caída del producto, sobre todo en el primer trimestre de este 2024, una caída que se había extendido al segundo trimestre y que logra despegar en este tercer trimestre, siempre comparando con el trimestre anterior, es decir, comparando tercer trimestre con segundo trimestre. La comparación interanual sigue dando a la baja, es decir, la comparación interanual es de 2,1% de caída en el Producto Bruto de la Argentina en este año 2024. Todo indica que Argentina va a completar el año en recesión, es decir, con un crecimiento negativo respecto del año pasado. Lo que pasa es que el gobierno celebra porque dice: era inevitable que hubiera una caída muy fuerte de la economía en el primer semestre, sobre todo donde se concentró el grueso de las medidas de ajuste fiscal, donde se cortó completamente la obra pública, donde los costos subieron de forma dramática, donde hubo una devaluación del tipo de cambio oficial muy fuerte a finales del año pasado. Eso necesariamente iba a paralizar la economía en los primeros meses. Lo que el gobierno celebra es que ya ve números muy claros de recuperación económica y los proyecta para el año que viene, donde los principales operadores del mercado creen que es perfectamente posible que la Argentina crezca 4, 5%. Si ese crecimiento se da sobre la base de una inflación totalmente domada y contenida y un gasto público que continúa también controlado con cuentas saneadas y superávit fiscal, estaríamos hablando de algo verdaderamente virtuoso en términos económicos y algo que hacía mucho tiempo no se veía en la Argentina, porque esta era la pata que le faltaba al plan de Milei. La pata del ajuste y de la contención de la inflación ya estaba, faltaba esta otra. Por supuesto, el desafío ahora es sostenerlo y proyectarlo por lo menos hacia 2025. Nos metemos ahora con los rostros, las caras de este martes, y la primera es la del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y una declaración que hizo a miembros de la Knesset, a miembros del Parlamento israelí en estas horas, y es: nunca antes había estado tan cerca un acuerdo en Gaza, un acuerdo
con Hamás que permita un cese del fuego duradero y sostenido en el tiempo y que permita la liberación de buena parte de los rehenes que continúan cautivos en Gaza. 101, 96, obviamente van variando los números según la información de aquellos que se van confirmando que ya fallecieron. Se sabe que un número muy importante de ellos fueron ya asesinados por Hamás, pero también se cree que hay decenas de ellos que continúan con vida esperando su liberación. Esta noticia que es, insisto, esta declaración realizada por Israel Katz en las últimas horas, se suma a otra que hay que decirlo, te lo cuento porque ha sido desmentido por el gobierno israelí, pero es importante para entender el escenario actual que se está dando en Oriente Medio. La agencia Reuters había informado que directamente estaba dirigiéndose hacia el Cairo, hacia Egipto, donde se están realizando las negociaciones, el propio primer ministro Benjamin Netanyahu. La agencia y la oficina del primer ministro de Israel rechazó esa versión, negó que estuviera viajando y dijo, de hecho, que estaba en el monte Hermón, en los altos del Golán. Es decir, no está, en este momento por lo menos, viajando hacia el Cairo Netanyahu. Más allá de esa desmentida, en lo que todos coinciden es que si se habla de la posibilidad, al menos, de que el primer ministro israelí viaje a El Cairo, es porque efectivamente está muy, pero muy cerca un acuerdo con Hamás que te lo venimos contando aquí en DNews. Después de la derrota con Hezbollah, que forzó a Hezbollah a un alto el fuego, y la caída de Bashar al-Assad en Siria, la ratificación en estas horas de Abu Mohamed al-Jolani, el líder del nuevo gobierno de Siria, diciendo no vamos a permitir que Siria se utilice como una plataforma para atacar a Israel, marca un triunfo rotundo de Israel en esta guerra múltiple que enfrentó desde el 7 de octubre. Ese triunfo hace que no tenga sentido para Hamás continuar hasta las últimas consecuencias, reteniendo a los rehenes y siguiendo con los golpes que le sigue dando Israel. Por eso me parece que efectivamente hay que estar muy atentos porque en las próximas horas puede haber novedades importantes. Y el segundo rostro del día, y también tiene con novedades, y tiene que ver con el principal caso de corrupción que salpica y conmueve a la política española y a este protagonista. El arrepentido, Víctor de Aldama, el empresario detrás de muchas de las negociaciones irregulares que hizo el ex secretario de Transporte de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García. Muchas denuncias de corrupción que se vienen acumulando en lo que se conoce como el caso Koldo. Primero fue la compra de mascarillas de barbijos durante la pandemia con muchos sobreprecios de la que ambos participaron, luego la trama de obra pública, luego las negociaciones con Venezuela con denuncias de valijas entregadas a el gobierno venezolano o valijas que entregaba el gobierno venezolano a cambio de determinados beneficios y gestiones con empresas españolas. Bueno, Víctor de Aldama, que estuvo preso, que está declarando como arrepentido, lo que dijo en las últimas horas, según revela el diario El Mundo, es que efectivamente él como empresario gestionó contratos de obra pública con el Ministerio de Transporte por los cuales recibió comisiones que son esencialmente sobornos, coimas por más de 4 millones de euros y que parte de esas comisiones se las quedaba él y otra parte de esas comisiones iban al Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Esto es, por supuesto, la palabra de un arrepentido, no es algo que haya sido ya certificado por la justicia, pero está claro, Víctor de Aldama es la gran piedra en el zapato del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que cada vez que habla Aldama termina sufriendo un golpe en su imagen y viendo cada vez más conmovida su situación como primer ministro o como presidente del gobierno español. Así que atentos con las revelaciones de un caso judicial que conmueve a toda España.